va de trabajar en nosotros. Uno trabaja en una profesión, generar dinero, pero no trabajamos para nosotros, en nuestras emociones, en aprender a quedarnos en esa incomodidad, a mirarla. Trabajen en ustedes y verán cómo va a serles mucho más fácil gestionar sus emociones y ser asertivos en expresarlas, incluso a un nivel laboral. Y para eso tenemos que dejar de ver la vulnerabilidad como una debilidad. Hola, yo soy Kate Coach y este es el podcast Volviendo a Casa. Un podcast donde nos encontramos, aprendemos y reflexionamos acerca de eso que nos pasa. En esta segunda temporada seguiremos despertando conciencias y cenando en tribu. Miraremos nuestros diferentes dominios, familiar, personal, y agregaremos uno importante, profesional. Trabajaremos en humanizarnos ante las diferentes situaciones que nos pasan. Entender que la vulnerabilidad también es fuerza, que podemos mostrar nuestras emociones mientras sepamos qué nos pasa y cómo gestionarlas. Y veremos cómo eso también nos ayuda en nuestra relación con el otro. Tendremos invitados especiales y sorpresas. Así que estén atentos porque esta segunda temporada dará mucho que hablar y sobre todo muchas conciencias que despertar. En este primer episodio desmitificaremos ciertas creencias que tenemos sobre mostrar o expresar o ser honestos con aquello que nos pasa con nuestras emociones en entornos corporativos. Entonces acompáñame en este primer episodio a cómo afrontar el estrés en el trabajo y encontrar un equilibrio para esto. Y comenzamos temporada con este tema porque es sumamente popular. El 70% de las personas que se acercan a sesión, su tema inicial es algo laboral. Tiene que ver con las emociones en su dominio profesional. Y particularmente en este episodio, la creencia que se ha instalado y que nos ha limitado durante tantos años es pensar que en lo profesional tenemos que ser otra persona. Es como una Kate en la casa, una Kate en el trabajo. O la típica frase que nos dicen, pero deja los problemas en casa y en el trabajo es distinto. Si soy una misma Kate, ¿cómo puedo? O sea, es como que me tuviera que arrancar las emociones y la mente y dejarlas en un cofre dentro de mi casa. Y miren, me he encontrado con personas frustradas por no poder dejar los problemas en casa, porque se sienten sensibles, incapaces de hacerlo. Y es que no se nos enseña a gestionar nuestras emociones. No dejar en un lugar y disimular o mentir o tragarnos. Esta es la idea, desmitificar esa poderosa creencia que nos ha acompañado. Y esta creencia que acabo de hablar viene a raíz de otra creencia que se la voy a explicar con un episodio muy personal que me pasó con mi hija de 10 años hace unos días atrás, porque de hecho fue hace poco. Mi hija estaba jugando cartas con su hermana y no quería perder. Y entonces como perdió, se explotó, se puso bravísima, dejó las cartas allí, no quiso jugar más. Y cuando la confronté para decirle, acepta que perdiste y tal, bueno, se puso bravísima, se frustró, empezó a gritar. El psicólogo infantil me dijo, grábala, para que ella vea su cuerpo. Ella empezó a gritar aún peor, dijo que no la grabáramos. Y la pregunta que se me ocurrió decirle fue, ¿pero qué pasa que no te quieres ver? Me dijo, porque yo no me quiero ver así, mamá. Si yo me veo así, es que voy a ver mi monstruo. Soy un monstruo, soy fea, soy mala. Y ahí fue cuando dije, claro, ya desde esta corta edad comenzamos a pensar que ser vulnerables es ser monstruos. Y vamos creciendo agregándole más cosas a ese monstruo, más características, como por ejemplo ser débiles por ser vulnerables. Y es importante aclarar que así como eres una sola persona, un solo organismo, vayas a donde vayas, es un solo monstruo. Es decir,
ese monstruo que tú ves malo y feo porque te vulnerabilizan esas emociones y por lo tanto eres débil y tal vez no eres productivo y tal vez no te ves capaz o te ves X, es un solo monstruo. Y ese monstruo te va a acompañar a donde quiera que vayas. Y por supuesto, la forma como ves este monstruo, que al final no es más que tú, va a ser retador. Va a ser muy retador para ti en entornos donde además, como los laborales, se te pide básicamente esconder o no, ni mirar a ese lugar vulnerable de ti. Hace poco tiempo renuncié a una empresa que además era propia y donde estuve allí 8 años con una socia. Pero el cuento desde lo honesto va que yo no afronté, yo no fui honesta con lo que me estaba pasando. Yo tenía ya un tiempo incómoda con lo que hacía y con mi relación con ella, ¿no? Y yo allí a ese monstruo lo fui guardando porque si lo vulnerabilizaba y decía lo que me pasaba y expresaba lo que me pasaba, sentía que podía ser un monstruo muy malo y podía herir a mi ex socia. Y además podía poner en peligro en este monstruo inseguro que no se creía capaz de poder hacer algo más, que no era creativo, etcétera. Podía poner en jaque mi estabilidad no solo laboral, sino también económica y a nivel de amistad. Y seguramente el estrés laboral que yo sentía cuando llegaba a casa no era más que el no haber sido honesta conmigo, primero que con ella. El no haber trabajado eso que yo no quería mirar, por haber dejado a ese que yo, pues, como mi hija, llamé monstruo, encerrado en un calabozo. Y en resumidas cuentas, para poder ir encontrando ese equilibrio y poder afrontar ese estrés laboral o incluso personal, va primero de entender que somos un organismo completo. No podemos ser uno en la calle, uno en el trabajo. O sea, esto es un solo ser humano. Y que por ende, y va lo segundo, dejar los problemas en casa como si nada pasara y ponerte otro traje y ser otra persona es casi imposible. La situación y la emoción va a estar ahí contigo. Tercero, ser honestos. Tal vez en el ejemplo que les puse, si yo hubiese sido honesta, no sé si estaría hoy en esa empresa, pero sí, primero la relación con esa persona hubiese acabado diferente. Segundo, yo no hubiese estado tanto tiempo siéndome desleal a mí, incómoda e hiriéndome a mí, pensando que iba a herir a otra persona y lo que me estaba era haciendo daño yo. Y lo otro va de trabajar en nosotros. Uno trabaja en una profesión, generar dinero, pero no trabajamos para nosotros, en nuestras emociones, en aprender a quedarnos en esa incomodidad, a mirarla. Trabajen en ustedes y verán cómo va a serles mucho más fácil gestionar sus emociones y ser asertivos en expresarlas, incluso a un nivel laboral. Y para eso tenemos que dejar de ver la vulnerabilidad como una debilidad. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que este episodio, que les haya movido allá adentro, que les haya dado sentido a través de las herramientas y de mi propia experiencia. Y si les gustó, recuerden darle like, compartirlo y comentar si quieren hacer preguntas, si quieren colocar sus propios ejemplos, si nos pueden contar cómo hacen ustedes ante eso que les pasa a nivel laboral o cuando tienen estrés laboral. Cuéntenlo, vamos a sanar en tribu todos juntos. Que aquí estoy para hablar, para acompañarlos. Si necesitan una sesión individual, por favor, pueden escribirme a través de Instagram, @katecoach. Trabajen en ustedes, vayan a la sesión, mírense, descúbranse y despierten su conciencia y ya verán lo fácil que será gestionar sus propias emociones. Hablen.